que no está funcionando. Dale, Armando, no hay Eh, problema. eh, a mí me pasó lo mismo, Armando. Mi cámara no sé por qué siempre funciona y ahora dice no se puede iniciar video. Por eso nomás no la estoy prendiendo. Porque No hay los problema. profes quisimos que se vean solo nuestras caras, no los... No, no, yo sería con un, pero hacía creo que a las 8 por ahí estaba funcionando la cámara, pero después como que ahora es el problema de Microsoft, Está bien, que me dice que no está actualizada la cámara, pero está bien. hace No importa, no dos importa, no minutos nada. importa. Vamos a empezar. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ok, bueno. Vamos a empezar hoy con programación radiofónica. Vamos a ir por guión radiofónico o pauta. Y por último, vamos a hablar de la actividad de la semana que viene cuando vayamos a radio, ¿sí? Es importante que presten atención a todo y especialmente a la parte de guión y pauta porque la van a tener que realizar para su programa de radio. Y todo este material de igual manera lo encuentran en el aula para poder profundizar, porque en esta clase vamos a hacer como una exploración de estos temas, pero en el aula virtual encuentran en detalle la nota de cátedra, ejemplos, y como siempre con todos los temas, así que es importante también que vayan después al aula virtual para completar lo dado hoy. Bien, bueno, la programación radiofónica como concepto podemos tomar esto, que es la previsión de los programas que van a ser emitidos durante un tiempo determinado a través de una emisora de radio. Es decir, ustedes escuchan la radio y van a escuchar programas, van a escuchar algún spot, van a escuchar publicidad, etcétera. Todo eso está dentro de una planificación de la radio, dentro de su programación de radio, ¿sí? Que tiene que ver, es como lo que viste, por así decirlo, a la radio en cuanto a contenido, en cuanto a estructura, en cuanto a tiempos también. Y hay distintos tipos de programación. Podemos diferenciar una radio según sus diferentes tipos. Esto también no es que es exclusivamente una programación según su contenido, o exclusivamente la vamos a definir según su género, o exclusivamente según el horario, sino que son eh, clasificaciones que se pueden hacer teniendo en cuenta estos aspectos, ¿sí? Si queremos pensar, bueno, según el contenido, qué tipo de programación es esta radio, y puede ser generalista o especializada. También puede ser que hay radios que funcionen según que su contenido, que su propuesta sea según la temporada. Y esto se nota mucho en verano, sobre todo, que es cuando suelen cambiar las programaciones de las radios. Generalmente tienen como una programación anual, que sería de otoño, invierno, primavera, y cuando llega verano suelen cambiar. Y no es esto solamente en radio, sino que también quizás lo pueden visualizar mucho mejor en la tele, ¿no? Que ahí suele cambiar la programación. Por ahí en la radio no lo notan tanto porque quizás no son eh, tan seguidores de alguna emisora, pero en la tele se suele ver bastante que hay como un cambio cuando empieza el año. Bueno, según los contenidos, encontramos entonces la radio generalista o la especializada en determinados contenidos. Un poco se van a dar cuenta por los nombres a qué estamos haciendo referencia. La generalista o convencional es como por ahí la más conocida, que tiene contenidos variados, tiene distintos tipos de géneros, podemos encontrar informativo, podemos encontrar deporte, podemos encontrar programas tipo magazine. En la especializada sí ya es más concreta la clasificación porque es según un determinado tema. Y acá ponemos como ejemplo, por ejemplo, las radios con temáticas exclusivamente musicales. En la nota de cátedra van a ver ejemplos y uno de ellos es Radio Aspen, que tiene una programación musical exclusivamente. Después también la otra clasificación puede ser según la estructura, según cómo está pensada la estructura de esa radio. Puede ser que contenga una programación tipo mosaico, una programación por bloque, una programación en continuidad. Em, Repito que por ahí no va a ser tan fácil a la vista o al oído identificar estas clasificaciones, pero bueno, el mosaico tiene que ver con programas como más cortos, aislados entre sí,
por bloques. Los programas tienen una duración un poco más larga y hay como una coherencia entre cada programa. El mosaico puede ser que nos encontremos con un programa informativo, que después venga otro que sea deportivo y que no tenga nada que ver con con el programa anterior, pero por bloques hay como una continuidad en cuanto por ahí a los contenidos de los temas que se van exponiendo. En continuidad es acá donde está como más abierta la programación a la noticia que llegue, ¿no? Por ahí, bueno, ahora no se me ocurre alguno, pero quizás en la tele pueden observar que hay canales que son, por ejemplo, informativos y que no hay por ahí un programa exclusivo de una persona, sino que hay distintos conductores y la escenografía es la misma, los contenidos tienen que ver con la actualidad del momento, ¿sí? No hay tanta diferenciación y que no tiene un nombre exclusivo del programa. También, bueno, puede ser una programación según la temporada, como les decía anteriormente, que esté diferenciada en otoño, invierno, primavera, más o menos, que es la programación anual más clásica. Y bueno, en verano se hace algo como más distendido, también se utiliza como para planificar la programación de ese próximo año. También podemos distinguir programaciones según los horarios, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, a la trasnoche. A la mañana y que sobre todo bien temprano, predomina la programación informativa, ¿no? En noticias, es donde uno suele eh, escuchar ese tipo de programas. Incluso las publicidades, cuando uno pauta una publicidad en una radio, también, por ejemplo, se tiene presente mucho esto de que en qué horario va a ir tu publicidad, porque se asocia el horario de la mañana temprano con mayor cantidad de audiencia, mayor cantidad de oyentes, otro tipo de programación, entonces suele ser como un poco más elevado el costo, por ejemplo, para aparecer en ese tipo de programas en ese horario. Toma una cadencia semanal, esto también es otra forma de poder clasificar una programación, que puede ser diaria, puede ser una programación que los fines de semana, esto suele pasar, cambie totalmente a la programación semanal. Después, bueno, el ejemplo acá de la programación esporádica, que suele ser los días de elecciones. Si ustedes se ponen a escuchar una radio un día de elección, es muy distinta la programación a un día de rutina. Cambian todos los medios generalmente, los canales también cambian su programación según algún hecho en particular, o cuando fallece alguien de renombre, que suelen hacer con muchos programas homenaje, o determinados hechos así como distintos que irrumpen con la cotidianidad, sería parte de una programación esporádica. También podemos dividir según el género, puede ser una programación informativa, puede ser musical, puede ser educativa, puede ser de servicio público. Algunas quizás ya no son tan comunes o ya no las conocemos. La radio como con su función o su rol educativo, escasea bastante. Eh, y de servicio público podemos por ahí encontrar más todavía en algunos municipios o en algunos barrios que tengan una radio, por ejemplo, barrial, y que entonces puedan utilizarlo también como medio de difusión y de comunicación de esos vecinos. Entonces podemos escuchar desde eh, el saludo por algún cumpleaños hasta cuando es el velatorio de alguna persona que haya fallecido y que lo conozcan en el barrio. Eh, Esto pasa mucho en esas zonas donde la población es más chica y esa radio y ese medio es como uno de los pocos con los que cuentan para poder mantenerse informados sobre la realidad local cercana. Bien. Eso en cuanto entonces a programación, ¿sí? Es como un panorama, un pantallazo de, de lo que está en el aula virtual. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Ahora ya vamos a pasar entonces a lo que es guión radiofónico. Y para hablar de guión o de pauta de programa radiofónico, voy a Adriana, compartir. Sí, está Brisa también, ¿sabes? ah, Acá en el celular le llamé por WhatsApp. ok. Bueno, hola Brisa.
Aviso por la duda. No espero que esté Ok. bien ando, pero por lo menos para que esté en esta parte de la explicación del trabajo práctico, ¿sabes? Listo, dale, En buenísimo. silencio, no. Ok. Bueno, para hablar de guión, les estoy compartiendo ahora ya el ejemplo de un guión, porque es como es la manera más práctica, más fácil de que puedan entender de qué se trata. En el guión, ustedes tienen que redactar, tienen que ubicar lo que va a pasar en el programa, es como una hoja de ruta, es una guía, justamente los orienta sobre lo que van a hablar, sobre lo que van a tratar. Y hay distintos tipos de guiones. Podemos encontrar un guión literario, un guión técnico o la combinación de los dos, técnico-literario. El literario es un guión en donde predomina el texto que va a hablar el locutor. Quizás ustedes están acostumbrados a escuchar, bueno, un programa de radio, que los conductores simplemente hablan y demás, pero también hay programas donde esos textos están escritos. El discurso de los locutores o lo de los conductores está escrito y hay personas, antes se usaba más que ahora, que lo relatan tal cual, ¿sí? Dice el locutor uno y no dice como acá, por ejemplo, que dice presentan el programa y hablan y dice cuánto tiempo, sino que dice locutor uno y dice buen día, oyentes, ¿cómo están? Y todo el discurso del locutor está escrito ahí. Y sería, Nadia, nosotros estamos sí. viendo género. No sé ustedes, chicos, en la pantalla estamos viendo género, no guión. Ok, Sí, género. ahí voy, ahí cambio, ahí cambio. A ver, acá. Acá, acá está Brisa, acá está Brisa. Ahora sí, Ahora sí, bien. ahora sí. Y predomina entonces lo que va a leer el locutor, también lo que va a tener que hacer el conductor, porque el operador técnico, que ahora voy a esa parte, pero predomina como lo textual, el discurso de los locutores, de los conductores. En el otro tipo de guión, que es el técnico, se le da mucha prioridad al operador, a lo que tiene que hacer el operador, porque se supone que un guión bien hecho, ustedes le tienen que entregar al operador, tienen que tener uno de ustedes, y el operador se tiene que saber desenvolver con esa hoja. Tiene que saber cuándo poner la cortina, cuándo poner la intro, cuándo ustedes van a ir a un corte, entonces tiene que mandar publicidad o tiene que mandar una canción determinada. Todo eso que sucede está planificado, que sucede al aire está planificado y está escrito previamente. Y lo tiene que entender a la perfección el operador. Porque si bien, por supuesto que hay imprevistos y que hay comunicación entre ustedes y el operador, como lo vimos cuando íbamos a la radio, que lo tienen que mirar, que tienen que hacer señas, que tienen que estar atentos a lo que pasa, eh, es importante que él tenga el papel, porque de esa manera va a tener también preparado todo lo que necesita. Porque ustedes, por ejemplo, se sientan, hablan y antes de hablar se supone que va una cortina, se supone que va una presentación del programa. Eso no lo ponen ustedes al aire, sino que lo pone el operador. Y para que el operador sepa qué archivo tiene que mandar al aire, eso tiene que estar indicado. Por ejemplo, si ustedes tienen una intro determinada, tiene que tener un nombre ese archivo en MP3, como siempre les decimos, y que tiene que estar renombrado ese archivo. Es importante para una paga, pero es importante que cada archivo tenga su nombre y que ese mismo nombre que dice el archivo en MP3 esté escrito de esa manera en el guión para el operador. Porque no sirve de nada que ustedes, por ejemplo, en el guión pongan intro uno y que en el archivo que le pasan al operador de esa introducción diga WhatsApp y una fecha, que es cuando uno descarga del WhatsApp o donde sea. El operador se va a encontrar con un montón de audios que no va a tener ni idea cuál es. Entonces, sí o sí, tiene que estar el mismo nombre que está en ese archivo. De esa manera, tiene que estar en el guión para el operador para que él sepa a cuál le tiene que dar aire o cuál no y que sepa el orden también. Lo mismo pasa con las canciones. Ustedes piensan una determinada canción que quieren que suene porque ustedes terminan de hablar de un tema que tiene que ver con eso, entonces les parece bien cerrar con un tema que haga referencia a esa entrevista, a ese móvil, etcétera. También lleven la canción, pongan el nombre de la canción, ¿sí? Todo eso lo mismo que está en el papel, tiene que estar en los archivos que van al operador y tiene que tener un orden. Y ese orden lo dan ustedes y tienen que tener en cuenta para ese orden también todo lo que venimos hablando de los tiempos radiofónicos, del lenguaje radiofónico, ¿sí? Para saber cómo separar. No es lo mismo hacer un bloque, un programa de media hora
hay que sostener media hora para que el oyente esté del otro lado, nos preste atención, nos escuche, a hacer un bloque de 10 minutos, 15 minutos, ¿sí? Y que tenga también una coherencia. Si tenemos un programa de una hora, lo ideal es que tenga como 4 bloques, ¿no? Que lo digamos en un bloque de 4, no que sea uno de 40 minutos y el otro de 20, ¿sí? Que tenga también cierta coherencia en ese sentido. Y una combinación de estos dos guiones, del técnico y del literario, sería como un técnico literario, un híbrido, que es lo que generalmente se usa y que es un poco este ejemplo que les traemos acá. Tiene, por ejemplo, acá dice la aclaración, primer bloque, oportunidades que te llevan a conocer personas o nuevos lugares. Cortina, acá dice el tema, ¿no? Dice el nombre de la banda, el tema, y fíjense que dice la cantidad de tiempo que quieren que suene y que después baje la cortina. Eso sería en primer plano, que esté principalmente como prioridad la canción, estos 2 segundos, y después ingresan los conductores. Y acá se dice qué van a hacer los conductores, van a presentar el programa, fíjense que se le pone el tiempo que van a hablar. Todo esto es una guía no solo para ustedes, sino para el operador. Él sabe que cuenta con este tiempo para resolver cosas que tiene ahí o para estar atento al próximo audio que tiene que mandar, o por ejemplo en este caso el móvil que tiene que mandar, dice cuánto dura, fíjense que después indica que viene la pausa, incluso dice la cortina que va a sonar, ¿sí? Durante cuánto tiempo, después el segundo bloque, también la temática que es una agenda de espectáculos, la canción, el tiempo. Todo esto que uno lo escucha al aire y que parece que simplemente suena, está pensado, ¿sí? Todo esto forma parte de la producción, de la planificación de ese programa. No es que me siento nomás, me habilitan el micrófono y hablo y va cualquier canción y va cualquier llamado por teléfono y demás. No, todo está pensado. Bueno, este es un ejemplo, que es el más fácil, así que es probable que ustedes puedan utilizar este. Después, a ver, este. Ahora ven otro, también de otro ejemplo. Ahora sí, Ok, sí. este por ejemplo fue uno que se utilizó para, ahí está entrando Brisa, para el podcast del año pasado, que está dividido en columnas. Vamos, vale. Te corto porque sos de River nomás. Acá tienen, por ejemplo, dividido por columna. En una columna está lo que va el operador, en la otra columna lo que va a decir el locutor, y en la otra columna el tiempo. Es muy parecido al anterior, solo que está organizado de manera distinta nomás. A esto le presta más atención el operador, sabe cuándo poner la cortina, la canción, cuánto tiempo va a estar sonando. Acá es lo que va a decir el locutor, de nuevo la cortina, de nuevo el locutor, el tiempo de la cortina. Sí, es una manera distinta nomás de organizar, sí, pero toda la información está volcada ahí. Que incluso esto también ustedes pueden tener un modelo y cuando se va a una radio, quizás se encuentran con un operador que les dice, a mí me parece más cómodo que me traigas la información de esta manera. Entonces ustedes ahí también lo negocian con él, a ver de qué manera les resulta más cómodo, ¿sí? Por eso son modelos, pero es importante que ustedes sepan hacer para qué sirve y después se irán adaptando, como con todo, según el medio en el que están trabajando. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, Sí. profe. Ok, bueno. Ahora entonces vamos a pasar, Chan. y ahí quizás surjan otras consultas, a la consigna de la actividad de la semana que viene. La semana que viene vamos a ir a la radio, ¿sí? El horario es a las 13. Igual ustedes van antes seguramente al instituto, así que ahí van a tener que ir juntos, calculo, para la radio. A las 13 nos encontramos ahí y lo que van a hacer es un programa de radio de 15 minutos. Ustedes tranquilos que es una actividad de práctica, ¿sí? No es un examen ni nada parecido, ¿sí? Es una práctica como por ahí no tenemos tantas con ustedes al cursar una vez a la semana. Bien, nos parece bueno que puedan en un programa de radio incluir un poco lo que venimos dando a lo largo del año, si después ya podemos avanzar eh, a los otros contenidos.
Este Nadia, programa, déjame sí, hago una aclaración. sí, Esto que le está dando la profe es lo mismo que van a hacer los chicos de la presencialidad, ¿sí? O sea, ellos también van a tener este programa de práctica para ver, digamos, para que ellos vean ese sentir hacer un programa en vivo, ¿sí? Entonces, estamos logrando, a pesar de que ustedes son tres, como ir a la par y hacer lo mismo, ¿sí? O sea, los de presencial también van a tener que en una semana hacer el programa y ser práctica, ¿se entiende? exacto. Y ahí van a poder ver que no es lo mismo hacer solamente un móvil, hacer solo una entrevista, hacer solo un comentario, que pensar un programa donde podamos incluir todas estas producciones. Porque lo que va a tener, que la consigna ya está ahora en el aula, así que van a poder mirarla después, lo que tienen que hacer es un programa de 15 minutos que tiene que tener un comentario, tiene que tener un móvil y tiene que tener una entrevista. La temática general es actualidad. Ustedes pueden elegir un tema específico que puede ser la inflación, que pueden ser las elecciones, ¿sí? Pero la temática general es actualidad y tienen que rondar por ahí el tema más específico. En el caso, por ejemplo, de la entrevista, ustedes pueden incluir en el móvil, pueden hacer un móvil con entrevista, ¿sí? O pueden, por ejemplo, hacer una entrevista y llevar editados ya unos fragmentos si quieren hablar de algún tema en particular. Si quieren hablar de, bueno, van a elegir inflación y quieren hacer una entrevista, tampoco no sé, se maten buscando entrevistados y demás, pero por ahí tienen cerca a alguien o conocen a alguien que, no sé, es economista o algo así, y quieren incorporar algunas cuestiones específicas, pueden hacer una entrevista, después editan esos audios, entonces en su programa, en una parte cuando hablan de la economía específicamente acá en Posadas, ustedes dicen, bueno, estuvimos hablando con fulano de tal, que tal cosa, y al respecto nos decía lo siguiente, y mandan el audio, que puede durar, no sé, 2 minutos. Vuelven. Y después extienden ese tema también, le preguntamos entonces por tal y tal cosa, y nos decía lo siguiente, va ese audio, de otro audio, 2 minutos más, vuelven, cierran el tema. ¿Sí? Esa puede ser también otra manera de incluir la entrevista, o lo pueden incluir en el móvil. El comentario también lo tienen que hacer sobre estos temas. Y ustedes tres se dividirán los roles. Ustedes tres van a pensar, bueno, quién va a conducir, pueden ser dos, pueden ser uno, quién va a hacer el móvil, quién va a hacer la entrevista. Sí, eso se organizan ustedes como más cómo se sientan en determinado rol o como según sus tiempos, ¿sí? Eso se organizan ustedes. Nosotros le damos la consigna general, las cuestiones que tienen que incluir, y ustedes lo producen. Es práctica, chicos, ¿eh? Tranquilos que es práctica. Y además, como tenemos, bueno, 1 hora y media y el programa dura 15 minutos, vamos a llegar, vamos a hacer una entrada en calor previa, digamos, o sea, van a poder leer, nos sacamos las dudas ahí, qué sé yo, y después hacen el programa, que eso sí, una vez que sale, sale, ¿no? Para practicar un poco lo que es el vivo, y lo grabamos, y después también de paso ya tienen como la grabación de esa experiencia ustedes. Em, y el guión, tienen que, por supuesto, hacer un guión para ese programa, ¿sí? Y lo tienen que entregar antes, o sea, el viernes, durante todo el día, es el último día para que puedan entregar el guión y lo llevan impreso al otro día. Piensen siempre en el operador, no se olviden de llevar también una copia para el operador, que es quien va a estar del otro lado con los archivos también que ustedes lleven. Tengan en cuenta todo esto que les dijimos ahora. ¿Se Em, entiende, sí, chicos, la eso. tarea? Sí, se entiende, profe. Sí, profe. ¿Va? Entonces ustedes tres, obvio, los tres juntos, es hacer un programa. Yo les voy a decir, acá me meto un ratito, Nadia, Sí, sí. lo mismo que les dije a los de presencial, ¿sí? Por ahí ustedes vieron que tuvieron la experiencia esa de hacer una entrevista, que tuvieron que hacer su propia entrevista. Y bueno, hay muchos que prefirieron, hablo por la presencialidad, de hacerle al hermano, al alumno, al compañero. Entonces, esta oportunidad también es,
si toman el tema, por ejemplo, actualidad, puede ser el tema inflación, el tema precios, en el mercado de su barrio, al almacenero, a la gente, le pueden incluso hacer preguntas. Es como que es mucho más fácil ese tema que es cortito, como dijo, no se le está haciendo, no se le va a pedir que usted haga una entrevista con un economista, con un ministro, eso lo manejan ustedes, ¿sí? Lo único, y incluso ellos pueden, si ustedes quieren, y ahora pensando así en el Sí, de arriba, para cumplir con esos 15 minutos también pueden poner un info. claro. Sí, esto es lo principal que tiene que contener. Ustedes pueden agregar más cosas, si quieren. ¿Se entiende, chicos? Es con la tranquilidad de saber, o sea, no es que ustedes van a llegar el sábado y, ay, no, hicieron todo mal, los bombardeamos, no Claro, aprobaron. No. Ustedes son 3, tenemos 1 hora y media de clases en el que por primera vez capaz vamos a poder explotar todo lo que sea eso de la actividad práctica, ¿no? Porque a veces cuando tuvieron que hacer una crónica o el comentario, eh, uno decía, bueno, son 3 minutos, 2 minutos y medio y te pareció una eternidad, imagínense 15 minutos. Sumale a que esos 15 minutos están cronometrados. Esa parte no lo dijimos nadie. Está cronometrado. claro. Si ustedes van a ver, van a tener en una pantalla un cronómetro que le va marcando el tiempo. A los 15 minutos se corta. Entonces, ¿qué es lo que les permite esta actividad? El a veces manejar tienen tan estructurado, decir, bueno, ahora va esto, que por ahí en el momento de hacer el que haga el comentario en vivo, o el que conduce, la que conduce, se siente cómodo y habla de más, y le comen segundos, que después van a tener en ese vivo, tener que ir viendo cómo arreglarse, ¿se entiende? Entonces, sí o sí es una práctica, es quizás la práctica más directa de lo que se vive en sí, en el día a día de una radio, ¿no? Por más que si les gusta o no les gusta el medio en sí. ¿Se entiende? Igual cualquier cosa nos pueden molestar, ¿no es cierto, Nadia? Sí, obvio. Sí, profe, se entendió. Ok, ok. Bueno, ya se Por está ahí, terminando. Sí, por ahí si hay alguien que por ejemplo, para mí era esencial también, se los dije a los de presencial, por ahí hay chicos que sienten que no sé, que quizás la crónica se sintieron incómodos con el primero y quieren profundizar y bueno, a ver si les sale el tema de hablar en el micrófono, decir, bueno, déjame ser la conductora o el conductor, seamos dos, porque también puede ser dos. ujú. El otro puede aparecer también en vivo como movilero. Son los 3 y 15 minutos para armar y desarmar como ustedes quieran el programa. ¿Se entiende? Sabiendo que ustedes trabajan, sabiendo que es una semana en la que también van a haber otra actividad, entonces también por eso es dejar claro que no les estamos pidiendo que entrevisten al economista, al 80.000 entrevistas tampoco, porque a Claro. veces pueden armar un programa con información que sacan de los mismos medios, ¿no? Es como ustedes se organizan, pero sí tiene que tener todo lo dado hasta ahora. Bueno, eh, estamos entonces, se termina ya igualmente el Zoom en un minuto, así que cualquier cosita, cualquier pregunta que ¿Se tengan, entiende, procesen toda la chicos, no? información. Claro, Sí, se totalmente. entiende, profe. Capaz que cuando bajen todo eso a la hoja, al papel, les surjan otras dudas. Ay, Así van a que decir. ahí nos preguntan, no hay problema. Hasta el viernes entonces tienen tiempo Todo el de viernes, mandar. sí, sí. Bueno, Sí, sí. Y lleven bueno. impreso, Cualquier no se cosa olviden de eso. pregunten, chicos, chiques, chiquis, chiquis. Bueno, nos Dale, vemos. profe. Nos vemos. Chao, Chau, chao, Nos chao. chau. vemos. Hasta luego.